Buenas tardes, mi nombre es Camila Gómez y en esta sesión vamos a tocar muchos puntos y vamos a aclarar muchas preguntas que las personas hacen día a día. Eh, en esta oportunidad vamos a tocar el tema del sexo, sexualidad, orientación sexual, derechos sexuales, género y entre otros puntos. Muchas veces las personas confunden o igualan al sexo y a la sexualidad, piensan que es lo mismo y esto no es así. El sexo es el conjunto de características que definen al ser humano entre hembra o macho o entre mujer y varón, por así decirlo. Y la sexualidad abarca muchos puntos en sí. Está basada en el sexo, incluye el género, la orientación sexual, el erotismo y la reproducción, y bueno, entre otros puntos también. Y se experimenta o se expresa en forma de pensamientos, fantasías, creencias, prácticas, relaciones, etc. Bueno, creo que esa duda ya quedó despejada y ya tenemos claro que el sexo y la sexualidad no es la misma cosa. Bueno, hablamos hace un momento que dentro de la sexualidad se encontraba la orientación sexual. Muchos de los jóvenes no saben o tienen mucho miedo de qué están sintiendo en la juventud. Y esto es completamente normal, les pasa a todas las personas. Pero para saber qué está pasando por su cabeza de estos jóvenes, tenemos que primero saber qué es la orientación sexual. En la juventud, muchos de los jóvenes se encuentran atraídos por personas de su mismo sexo o personas del sexo opuesto. Y esto es completamente normal, esto es completamente factible, ya que todas las personas pasamos por esto, ya sea a más temprana edad o algunos a más tardía edad. Existen muchas orientaciones sexuales. Está la heterosexualidad, también está la homosexualidad, la bisexualidad y entre otras orientaciones también. Eh, Cuando son jóvenes y cuando esta etapa de su vida llega a una temprana edad, se sienten con mucho miedo, no saben comentarle a los padres, sienten que no sé, o a veces los que se sienten atraídos por personas de su mismo sexo, sienten que se les va a caer el mundo, que no pueden decirle a sus padres, que no, que es lo peor del mundo. Y esto no debería ser así, ya que los padres son pieza fundamental en estos casos. Los padres tienen que ser como amigos de ellos y tienen que hablarles. Hay algunos que simplemente necesitan conversar, necesitan preguntar, necesitan respuestas, pero no las tienen. ¿Por qué? Porque los padres tienen muchas veces mucha vergüenza de hablar de, no sé, de relaciones sexuales con sus hijos, o sigue siendo un tabú hasta la actualidad. Y esto no debería ser así, como lo vuelvo a recalcar. Los padres tendrían que ser como los mejores amigos de los hijos, porque en cualquier momento ellos van a empezar su vida sexual y, y pueden cometer errores por el simple hecho de que los padres no los han inculcado o tuvieron vergüenza de hablarles de un método anticonceptivo o de hablarles de, no sé, de cómo influye las relaciones sexuales en la vida de cada persona. Entonces, para evitar estos casos, se les recomienda a los padres que ya no sea un tabú hablar de esto con ellos, que más bien les aconsejen que vayan muchas veces a centros donde están especializados en esas ramas, y para que hablen un poco más del tema, se explayen más y tengan mayor conocimiento de estos temas. Ya cuando una persona inicia su vida sexual, ya tiene que informarse, o en todo caso, si es que inician su vida sexual a muy temprana edad, decirle a los padres que vayan a informarse sobre los métodos para cuidarse, sobre qué riesgos hay, sobre las enfermedades de transmisión sexual y muchas de esas cosas, para que lleven una vida sexual de manera correcta y no cometan errores, como muchos de los adolescentes ahora se ve
hay embarazos a temprana edad, hay personas que tienen enfermedades a temprana edad. Entonces, para evitar estas cosas, deberíamos informarnos más sobre los métodos y sobre las enfermedades y cosas como esas, pues, ¿no? Bueno, creo que ese tema también ya quedó aclarado, pudimos despejar algunas de nuestras dudas. Ahora vamos a tocar el tema de derechos sexuales y reproductivos. Vamos a saber hoy qué son, para qué sirven, cuáles son estos derechos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales, por eso deben tener garantizada la igualdad, la equidad y la dignidad. Estos derechos, tanto como los derechos sexuales y reproductivos, las pone el Estado. Y al momento de no ser acatadas, por así decirlo, o respetadas, estas van a tener una sanción. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son parte de los derechos humanos y como son parte de los derechos humanos tienen que ser respetados. Ahora vamos a nombrar algunos de los derechos sexuales y reproductivos y vamos a hablar un poco de ellos. Vamos a comenzar hablando del derecho a la igualdad, que creo yo que es uno de los derechos más importantes, si no es el más importante. ¿Qué tiene que ver este derecho? Que toda persona nace con el derecho a ser tratada de la misma manera que la otra persona, sin discriminar su raza, sin discriminar su orientación sexual, sin discriminar su género, su sexo, su sexualidad. Estas personas deben ser tratadas de igual manera que la otra. Muchas veces nosotros, lamentablemente digo que aquí en el Perú, vemos, no sé, aquí en el Perú y en todo el mundo, vemos, por ejemplo, no sé, vemos una persona que es homosexual en la calle y, ay, no, los estamos mirando mal, o tal vez vemos, no sé, una persona de color en la calle y, ay, no, con él no. Y esto no debería ser así, estamos en pleno siglo XXI y no debería, ya estas cosas no deberían seguir existiendo, creo yo. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente derecho, que es el derecho a la vida, que también es uno de los más importantes. Este derecho, por el simple hecho de que la persona esté viva, te protege de los atentados a la vida y te protege también de las privaciones. También tenemos el derecho a la salud. El derecho a la salud obliga al Estado a que nosotros gocemos de una perfecta salud, a que nosotros vayamos a un hospital y que nos atiendan rápido, a que nosotros pidamos, no sé, algún medicamento y se nos otorgue rápidamente. Nosotros tenemos ese derecho. Muchas veces nosotros estamos muy enfermos o nuestros familiares están enfermos, van a los hospitales y no te puedo atender o no hay esto. No. Tienes que denunciarlo porque es un derecho, es tu derecho. Por el tiempo voy a mencionar otros muchos de los derechos sexuales que tenemos. Por ejemplo, el derecho a la libertad sexual, el derecho al placer sexual, el derecho a la integridad sexual, el derecho a la autonomía sexual, el derecho a la expresión sexual y entre otros muchos derechos. Bueno, eso ha sido todo por mi conferencia, por así decirlo. Espero que haya sido de bastante ayuda y espero que haya tenido mucha información. Gracias.